bueno, el día de hoy queremos hablarle acerca de la iglesia de los últimos tiempos. Vamos a ir al libro de Malaquías capítulo 3. Diga conmigo, yo soy parte. Una vez más, dígalo con más fuerza, dígalo con más pasión. ¿Cuántos de aquí, si Jesús viniera hoy, le gustaría quedarse en esta tierra? ¿A cuántos les gustaría quedarse? ¿Cuántos de aquí, si Jesús viniera hoy, a usted le gustaría irse con Jesús? ¿Cuántos están esperando la segunda venida de Jesús? Bueno, yo tengo una noticia: la iglesia no espera la segunda venida, la iglesia espera el arrebatamiento. Me explico. Entonces usted y yo tenemos que irnos en el rapto, en el arrebatamiento, el suceso conocido en la Biblia como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, donde la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses que como un abrir y cerrar de ojos sería ese evento. Y dice la Biblia: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos nos van a llevar ventaja. Y después dice: los que estemos aquí y hayamos quedado, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y entonces subiremos y estaremos con Jesús, dice la Biblia. Entonces, si Jesús viniera hoy, ¿a cuánto les gustaría irse con Jesús? Diga conmigo, yo soy parte de la iglesia de los últimos tiempos. Ahora vamos a ir para el libro de Malaquías capítulo 3, verso del 1 al 5. Y bueno, una de las cosas que usted tiene que saber, número uno, es que el remanente de la iglesia o la iglesia del tiempo final que queda no es una iglesia común, sino es una iglesia, no es una iglesia del montón, sino es una iglesia que tiene características que vamos a tratar de describir algunas, a ver hasta dónde nos da el tiempo, y que salió del montón, pero que no pertenece al montón de gente. Entonces usted y yo tenemos que luchar siempre por ser parte de ese remanente y por ser parte de la iglesia de los últimos tiempos. ¿Cuántos de aquí son parte de la iglesia de los últimos tiempos? A ver, Malaquías capítulo 3, verso 1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 2: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Oiga bien, lea bien, aprenda a digerir la palabra de Dios. Y dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Dice: ¿y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, los que hacen injusticias al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces hay una de nuestras oraciones que tenemos que estar orando, es que podamos soportar, dice el libro de Malaquías, el tiempo final, cuando Jesús está por aparecer y por revelarse a su pueblo y por levantar a su iglesia. Entonces tenemos que estar firmes y soportar. Dígale al de su lado: yo quiero ser parte de esa generación que está firme y que va a soportar el tiempo cuando Él venga. Ahora, una de las cosas que tenemos que estar orando, todas las señales de los libros de Mateo, en Mateo 24 hay un subtítulo de muchas Biblias que dice señales antes del fin. Muchas de las señales del libro de Mateo, es decir, casi la mayoría de ellas ya están cumplidas. La única señal que no se ha cumplido y que está por cumplirse en unos años más es que el evangelio del reino será predicado en toda lengua, toda tribu y toda nación.
Pero todas las demás señales, el hecho de que se hayan levantado falsos cristos, falsos profetas, gente que haría engañar y que engañaría aún a los escogidos, terremotos, rumores de guerra, tantas cosas y tantos eventos que se ven también y señales en la naturaleza. Todo eso le habla a usted del cumplimiento de las señales y le dicen que los tiempos y las profecías ya fueron cumplidas y que la única señal que queda es la predicación del evangelio del reino. Esto que nos dice que Jesús está pronto y que Jesús está a la puerta. Por muchos años, en los años 70 y en los años 80, se predicó mucho acerca de la venida de Cristo. Y se decía, Cristo viene, y la gente dejaba de estudiar, dejaba de trabajar porque decía, Cristo viene y está a la puerta. Y mucha gente, como vio que no sucedió ese evento en los 70s y a mediados de los 70s y a los 80s, entonces dijeron, ya Cristo no vino. Pero el hecho, dice la Biblia, que el día y la hora nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia, dice la Biblia, no retarda su venida, sino Él quiere que todos procedan al arrepentimiento para que mucha gente también se vaya con Él al cielo. Entonces mucha gente piensa que Jesús no va a venir y está creyendo que Jesús ya no vino. Entonces el hecho de que Jesús no haya venido en esa época no quiere decir que no vaya a venir. Cada vez nosotros vemos las señales cumplirse, cada vez vemos que hay más maldad en la tierra. Vemos también señales que la Biblia dice que en los últimos tiempos se daría, como que la ciencia y la tecnología, dice Daniel capítulo 10 verso 4, la ciencia se aumentaría en los últimos tiempos. Entonces usted puede ver que hay muchas señales que ya están cumplidas, y la verdad es que Jesús puede venir en cualquier momento. Si usted empieza a sacar cuentas con el calendario judío, no el calendario que nosotros tenemos, el calendario que hay en México, que es el gregoriano, usted se va a dar cuenta que según el calendario judío nosotros estamos viviendo días extras, pero Jesús ya debió de haber venido por su iglesia. Entonces lo único que estamos nosotros haciendo aquí, estamos en el periodo de evangelismo mundial, que eso nos lo ha enseñado nuestro padre espiritual, el apóstol José Luis. Y en ese periodo es el periodo donde la iglesia está a gran voz y con una gran trompeta gritando por todo el mundo: Jesús viene, arrepiéntanse. Y usted se va a dar cuenta que antes de una gran catástrofe siempre va a haber un precursor, o siempre Jesús va a mandar gente o ángeles que prediquen. Y Jesús está en este tiempo mandando y levantando hombres de Dios en todo el mundo, sonando las trompetas, diciendo: prepárense porque estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Dígale de su lado: yo soy parte de esa mega iglesia que se va a ir con Jesús. Entonces hay mucha gente que no cree en el regreso de Jesús, pero las señales ya están cumplidas. Tenemos que traer de vuelta el temor de Dios a las iglesias. ¿Por qué? Porque dos factores y dos cosas se están viendo ahorita en todas las iglesias a nivel mundial. Estamos ante una iglesia que tiene las mismas señales que se anunció y se dijo en la Biblia, y también se anunció en el libro de Mateo, que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé. Y en los días de Noé la iglesia tenía dos características. Nadie quiere ser como Noé. ¿Por qué? Porque Noé predicó 120 años y nadie le hizo caso. Entonces nadie quiere ser como Noé. Noé predicó 120 años que venía lluvia y que venía un diluvio, y nadie le creyó hasta que el diluvio llegó. Entonces estamos como en los días de Noé, y la Biblia dice que la venida de Jesús sería como en los días de Noé. Y los días de Noé tiene dos características. La iglesia, número uno, no ve y no oye. La iglesia está
como que tiene los oídos tapados, no puede oír, no puede distinguir lo que se está anunciando y lo que se está hablando y profetizando a través de todo el mundo. Y yo no quiero que usted cierre sus oídos, sino por el contrario, yo quiero que usted los abra y que usted abra sus oídos para la palabra de Dios, para recibir su palabra, para recibir las buenas nuevas, para recibir el consejo de Dios, para recibir la autoridad de Dios. Para eso yo quiero que usted abra bien sus oídos. Y en los días de Noé, dice la Biblia, la gente tenía los oídos cerrados y tenía el corazón cerrado, eran duros de corazón. Y hoy en día estamos viendo que hay mucha gente que no solamente no oye, sino que ha endurecido su corazón. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se ha enfriado y se han endurecido los corazones. Hoy en día todos queremos ser parte de la generación que se va a ir con Jesús. Pero la Biblia dice que no todos nos vamos a ir con Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de un evento que se llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, que muchos de aquí conocen. ¿Cuántos de ustedes conocen del arrebatamiento o el rapto de la iglesia? Si usted sabe qué es eso, levante su mano. Si usted no sabe qué es eso, usted necesita leerlo en la Biblia o inscríbase al instituto. Ahí usted lo va a aprender y le vamos a enseñar bien qué es eso. Ese evento la iglesia lo está esperando. ¿Por qué? Porque para el cristiano ese evento es el evento más importante, porque es el evento donde la iglesia se reúne con su Señor y donde la iglesia se casa con Jesús. Entonces para nosotros debe de ser siempre el tener en nuestro corazón poder reunirnos con Jesús y estar siempre con Él. Entonces nosotros estamos viviendo tiempos en los cuales dice la Biblia que esta puede ser la generación que ve el retorno de Jesús. ¿Por qué? Número uno, esta generación ha visto la gloria primera y la postrera. Dos, esta generación ha aprendido la revelación de las fiestas de Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de las fiestas de Dios? Usted la ha celebrado con nosotros y aquí hemos hablado por varias semanas y por varios meses acerca de la revelación de las fiestas de Dios. Esta generación es una generación que hace poquito acabamos de experimentar el jubileo. Eso es algo que probablemente no lo vuelva a ver en otro tiempo ni en otra generación. Entonces acabamos de experimentar el jubileo. Somos la generación de Mateo 24 que hemos visto cumplirse las promesas, y somos la generación que ha visto el renacimiento de Israel. Entonces somos un remanente verdadero. Dígale de su lado: yo soy parte del remanente que se va. Dígaselo: yo soy parte del remanente que se va. Entonces usted sabrá que es de Dios. ¿Por qué? Porque usted entenderá todas estas cosas y tendrá paz. Y hoy en día en Apocalipsis capítulo 3 verso 14 nos habla que hay dos tipos de iglesia. Vamos a ir para Apocalipsis capítulo 3 verso 14. Apocalipsis 3 verso 14 dice: hoy en día, Apocalipsis 3 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo y el verdadero, el principio de la creación, dice esto. Ya está ahí en Apocalipsis 3:14. Verso 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío y ni eres caliente. Ojalá fuese frío o fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, padre, parece la canción de Shakira. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces usted puede ver que la iglesia de hoy hay dos tipos de iglesia.
Número uno, la iglesia de la Odisea, que era una iglesia adormecida. Esta iglesia tenía una característica. ¿Quiénes son los fríos o los tibios en este tiempo? Son las personas que no se comprometen. Diga conmigo, los que no se comprometen. Ahora diga al de su lado, gracias a Dios que yo estoy comprometido. Dile, estoy comprometido con Cristo y con su causa. Entonces usted puede ver quiénes son los tibios, quiénes son los fríos. La gente, hoy en día estamos en una generación que lo quiere todo por nada. La gente está acostumbrada a que le den todo gratis, sin pagar ningún precio, y muchas veces no se quieren comprometer. La gente no quiere compromiso. ¿Por qué? Por temor. Y muchas veces la gente pierde su bendición cuando no se compromete. La gente dice, a mí nadie me va a manipular, a mí nadie va a hacer que yo esté ahí, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, y está perdiendo la oportunidad de conocer a Dios y de estar cerca de Dios. Cuando Jesús venga, va a llamar su remanente y te va a decir, qué triste va a ser que Jesús te llame a cuentas y que tú llegues al cielo y Jesús te diga, bueno, pues no te comprometiste con nadie, no te comprometiste con tu mujer, no te comprometiste con tus hijos, no te comprometiste con esa casa donde te mandé a Nueva Generación, no te comprometiste con la visión de la casa, no te comprometiste con nadie. Entonces, si tú medio te comprometes con Cristo, Cristo hará también como que medio se compromete contigo. Si tú dices que Dios es como medio tu padre, Dios hará y dirá que es como medio también tú eres tu medio hijo. Entonces, por eso es importante estar comprometidos. ¿Por qué? Porque el compromiso separa a los soñadores de los hacedores. Y Dios viene por una iglesia de gente que hace la voluntad del Rey. Dios viene por una iglesia que está haciendo la visión de la casa. Dios viene por una gente que está sometida bajo autoridad. Dios viene por una gente que tiene temor de Dios y está haciendo la voluntad de Dios. Pero si usted está con un pie adentro y un pie afuera, ¿quiénes son los fríos y los tibios? Los de doble ánimo. Los que un día se levantan y dicen, hoy sí quiero buscar a Dios, y al otro día, hoy no quiero buscar a Dios. Hoy sí quiero hacer el bien, hoy no quiero hacer el bien. ¿Qué es eso? Por el amor de Dios, tome una decisión en su vida y comprométase con Dios, comprométase con Cristo, comprométase con esta causa, comprométase con su familia, comprométete con la visión de tu casa. Si quieres ver cosas grandes, comprométete por Dios.